Estamos en una nueva entrega de Acompañados de la asociación AMCHO y hoy nos acompaña Jordi Damià. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Sí, muchas gracias. Un placer. Bueno, para quien no te conozca, voy a hacer una presentación breve que me ha costado resumir todo lo que haces. Jordi, eres profesor de estrategia empresarial y director de varios programas de transformación digital en varias universidades internacionales. Sí. Aparte, en el 2007 creaste Setesca, una consultora que es líder en proyectos de transformación estratégica y digital, servicios informáticos y headhunting. Sí. También eres asesor internacional de empresas en competitividad, gestión del cambio e innovación. Bueno, también lo hago, sí. Sí. Bueno, es que no he metido más cosas porque es que realmente tienes un currículum extensísimo. Lo que tengo es una edad que pesa y entonces el currículum es reflejo de eso. Sí, estupendo. La inteligencia artificial es algo muy incipiente y como todas las cosas incipientes es desconocido para todos. Y a lo desconocido le solemos tener miedo. Sí. Y en este caso, lo que más oímos por ahí es el miedo de que quizás desaparezcan muchos puestos de trabajo. ¿Qué opinas tú respecto a esto? Hombre, como siempre ha pasado cada vez que ha aparecido una nueva tecnología en el mercado, las empresas han utilizado estas tecnologías o intentan utilizar estas tecnologías para mejorar su eficiencia y su productividad. Mejora de eficiencia y productividad quiere decir hacer más con lo mismo o hacer más con menos. Y eso normalmente impacta en puestos de trabajo. El tema es, ¿cuánto impactará en volumen? No lo sabemos. ¿Cuánto impactará en calidad? Sí que lo sabemos. Porque, como sabemos las posibilidades que hoy tiene este tipo de tecnología, sabemos qué tipo de perfiles se verán los más impactados, que serán sobre todo aquellos que dentro de la cadena productiva de una empresa pues no están tan relacionados con la toma de decisiones, con el análisis de la información, con tareas de alto valor añadido. Mientras que todo aquello que sea más susceptible de ser automatizado sí que puede verse afectado. ¿Y la creatividad, por ejemplo? Esto es un tema muy interesante porque esta tecnología, hay que entender que la orientación de esta tecnología es simular al cerebro humano en su toma de decisiones. Es decir, inteligencia artificial hace mucho tiempo que la conocemos, pues ya incluso los antiguos griegos creaban autómatas intentando simular el comportamiento de una persona para una tarea muy concreta. A lo largo del tiempo la tecnología informática ha ido avanzando, ha ido desarrollándose y hasta hace poco la inteligencia artificial lo que hacía era simular muy bien una única actividad que era llevada a cabo por personas, ¿no? El ejemplo más claro pues es un jugador de ajedrez o un ginecólogo viendo mamografías o un sistema de selección de frutas o de cosechas o un sistema de predicción de la demanda en el mercado. Son sistemas que basados en algoritmos matemáticos y muchísima información hacen mejor que cualquier persona una única tarea. El tema está en que gracias a los avances de la neurología se han creado modelos matemáticos y modelos informáticos que lo que hacen es simular nuestra forma de tomar decisiones, cómo las personas toman decisiones, cómo las personas pensamos, cómo las personas decidimos y cómo las personas imaginamos y creamos. Entonces, en el momento en que eso es capaz de entenderse y de replicarse, podemos empezar a tener máquinas que, siguiendo el mismo proceso que siguen nuestras neuronas, lleguen a conclusiones parecidas. Luego, se está conociendo cada vez más cuáles son las bases fisiológicas de la creatividad y, por lo tanto, en algún momento, esa creatividad se podrá replicar también en modelos y en ordenadores. Claro, es que justamente hablando de ordenadores, he leído que cuando empezaron a salir los primeros ordenadores, pasaba un poco lo mismo que está pasando ahora con la IA, que decían, uy, es que nos van a quitar el trabajo ahora, y al final es una herramienta que se ha... Ha pasado siempre, desde no sé, las primeras tecnologías, ¿no? Pongamos la rueda o pongamos, yo qué sé, las gafas, ¿no? Que son al final ejemplos de tecnología, por no decir el gran cambio que supuso la revolución industrial. Eso impactó en determinadas posiciones y en determinados puestos de trabajo. Ya digo, cada vez que aparece una tecnología, el ser humano lo que intentamos es utilizarla para hacer las cosas más eficientes, más eficaces, de mayor calidad, etc.
Luego, es de esperar que haya ese impacto. El tema está en que hay muchas veces que en recursos humanos, en gestión de personas, nos enfrentamos a algo que yo le llamo el efecto avestruz. ¿Y qué es el efecto avestruz? El efecto avestruz es cuando tú ves una persona que se está metiendo en un problema evidente, ¿no? Y algo no lo hace bien, algo no lo está gestionando bien, y ves clarísimamente que esa persona se va a meter en un problema profesional importante, pero sin embargo sigue con ese comportamiento, sigue con esa actitud hasta que finalmente el problema se da, ¿no? Llámale actitud, llámale no pensar en la gestión de la consecuencia, llámale que hay veces que nos pensamos que somos tenemos superpoderes y no nos va a pasar nada. El ego. Entonces, sí, es una cuestión, yo creo que es un punto de ego, es un punto de ignorancia, no sé exactamente, pero en todo caso, lo que es importante cuando uno se enfrenta a una situación de problema es actuar, ¿no? Y esto está muy bien comprobado. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se hicieron muchos estudios psicológicos donde se intentaba entender por qué pues la gente reaccionaba como reaccionaba, ¿no? Porque en un campo de concentración habían prisioneros que intentaban sobrevivir y sobrevivían, y por qué hay gente que no lo hacía. Entonces, se llegó a la conclusión, o una de las conclusiones que se llegó en alguno de esos estudios, hay un libro muy bueno que se llama Cuerdos entre locos, una historia una historia de experimentos psicológicos en el mundo, que lo que llega a determinar ese libro es, hay personas que tienen una tendencia natural a enfrentarse a retos por sí mismos frente a un problema, una situación de crisis. Y hay personas que no. Entonces, ¿quién lo pasa peor en este tipo de situaciones cuando aparece una nueva tecnología? Aquella gente que, pese a ver el problema, pese a ver que se avecina, pese a ver que les van a castigar o que le va a pasar algo, no actúa. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos es hacer mucha prédica, mucha pedagogía, de que al final se trata de una herramienta que es verdad que va a tener muchísimo impacto, pero no cerrar los ojos frente a ella, sino que ser conscientes, aprenderla a utilizar y empezar a pensar cómo nos va a impactar y cómo salir de esa potencial situación de crisis a la que nos enfrentamos. Es que a mí me resulta dificilísimo imaginarme hasta dónde puede llegar, porque es que puede ser cualquier cosa, o Sí, sea, sí. realmente puede abarcar todo lo inimaginable. Bueno, más que todo lo imaginable, ya digo, la gran ruptura hasta ahora, yo llevo 30 años como director, yo he sido hasta ahora, ¿no? Mi primera posición como director de informática fue a los 28 en Feria de Barcelona, pero previamente había tenido otros cargos de responsabilidad dentro del área de tecnología en otras empresas. Eso quiere decir que mi carrera como directivo formal pues tiene 30 años. Durante estos 30 años de carrera, las tecnologías que he ido viendo y que he ido tratando, que he ido implementando, son más o menos las mismas y por lo tanto sus efectos en las empresas y a nivel social eran o son predecibles, ¿no? Podías saber pues, que vamos a automatizar más, El tema está en el momento en que aparece una tecnología, una solución, que lo que hace es imitar las capacidades cognitivas de la inteligencia humana. Y por lo tanto, quiere decir que no tiene límites en cuanto a hacer lo mismo que hace el cerebro de cualquier persona. Solo que va a estar y ya está alimentada con muchísima más información que cualquier persona y va a tener una capacidad, y ya tiene una capacidad de computación mucha mayor que el de cualquier cerebro humano. Es decir, dentro de muy poco tendremos sobre la mesa ordenadores que simularán perfectamente una personita como nosotros, pero 1000 veces más inteligente. Claro, imagínate lo que eso puede suponer. Cuando lo explico así, ¿no? Estoy rompiendo de entrada un gran paradigma, que es el hecho de la consciencia humana, nuestro propio entendimiento del ser, que son cuestiones ya más filosóficas o incluso metafísicas. Pero es que cuando pasamos de esos conceptos más profundos, más metafísicos de lo que es el ser humano, la conciencia del ser, y decimos que al final todo eso está regido por un conjunto de química y física, como decía Ramón y Cajal, que tenemos encerrados en 86.000 millones de neuronas que se relacionan entre ellas, y eso es posible de ser replicado, donde nuestro propio entendimiento de nuestra consciencia cambia. Pues Jordi, hace poco leí la noticia que, bueno, igual que antes era inimaginable que todos tuviéramos un móvil en el bolsillo,
que dentro de un futuro no muy lejano, lo que todos tendremos, no sé si en el bolsillo, en la palma de la mano, por en alguna parte de la piel, no lo sé, un asistente personal que prácticamente nos conocerá mejor que cualquier familiar. Bueno, ese es el concepto de copiloto. Hay diferentes fabricantes de software que están creando aplicaciones y herramientas a las cuales se están llamando copiloto. ¿Por qué? Porque el modelo, lo que se pretende con eso, es crear asistentes personales para diferentes tareas que también se pueden generalizar a un asistente personal para nuestra toma de decisiones, ¿no? Esta mañana, en una reunión que tenía con directores generales, te explicaba un profesor que tiene una hija de 17 años y que para planificar los fines de semana que le toca estar con ella, se lo pregunta a ChatGPT. Y resulta que ostras, hace un plan perfecto de lo que puedo hacer con mi hija de 17 años, las actividades que tengo que hacer, planificado por horas perfecto. Entonces, ese concepto de copiloto lo podemos ver o lo podemos simular al propio concepto de copiloto de un coche de rallies, ¿no? Un copiloto en un coche de rallies pues es una persona que tenemos al lado, que tiene mucho conocimiento porque previamente ha hecho esa ruta y por lo tanto sabe cuándo va a haber un desnivel, sabe cuándo va a haber una curva cerrada, sabe cuándo va a haber un riesgo y nos va informando. Entonces nosotros vamos tomando decisiones porque al final quien conduce, quien acelera y quien frena es el piloto, pero vamos a tomar esas decisiones de forma mucho más informada gracias a ese copiloto que nos va a ir indicando riesgos y oportunidades. Claro, porque tu copiloto tiene, tiene acceso a toda la información. Eso es. Claro. Tiene acceso a información del entorno, Sí. por lo tanto, de aquellos retos que yo no conozco y que me rodean, pero también tiene información de mis propias necesidades, porque al final es capaz, cualquier solución, y está mucho, ¿no? Esto lo hace muy bien, porque además tiene la inteligencia artificial se basa en básicamente dos tipos de tecnologías que le permiten aprender mucho, lo que llamamos Large Language Models, ¿no? Modelos de lenguaje ampliado, y los algoritmos de Deep Learning que le permiten aprender muchísimo, y lo otro que tiene es la capacidad para procesar lenguaje natural. Entonces, tanto la capacidad para entender y procesar el lenguaje natural y por lo tanto ser empático y entender lo que decimos, como esa capacidad que tiene para digerir cantidades ingentes de información, ya sea externa o interna de nuestro propio entorno, le permite y lo convierte pues, en un asesor personal perfecto para tomar decisiones en cualquier tipo de ámbito, ya sea profesional, no sé, otros ejemplos, ¿no? Guías de viajes. Si tú le dices a ChatGPT o a Gemini cuáles son tus gustos y preferencias a la hora de hacer un viaje y le dices voy a estar 3 días en esta ciudad, la guía y la propuesta que hace es perfecta porque se adecúa también a esas necesidades, a esa forma de pensar, esa forma de ser que tú le has expresado que tienes. Claro, porque lo que vemos hasta ahora supongo que es algo como más genérico. Le haces una pregunta, pero en el momento que tengamos el copiloto, o sea, claro, como nos va a acompañar en todo momento, se va a ir alimentando ahora también ya lo de es, tus... O sea, ahora ya Sí. lo es. Yo, la mejor forma de probarlo, es tú utilizas pues, ChatGPT, crea un chat y entonces le escribes, le dices, o se lo dices si tienes 4.0 o le escribes, vamos a abrir un chat donde tú vas a ser mi copiloto personal. Y, por lo tanto, lo que yo espero de ti es que me des consejos, me des opiniones y me ayudes a tomar decisiones dentro de un ámbito personal el que cada uno quiera. Para hacerlo, además, debes de tener en cuenta que estas son mis circunstancias personales y las cosas que me gustan, las cosas que me disgustan, etc. Todo esto, toda esta información, él lo va a transformar en algoritmos, lo va a transformar en datos. Y lo que va a hacer es, cuando tú le hagas una pregunta, va a comparar esos datos con los que tú le has alimentado con la mejor forma u otros datos con lo cual ha sido entrenado en el mercado, de toda esta información que está digiriendo, y va a estimar cuáles son, entendiendo tu forma de pensar, cuáles son aquellos consejos que mejor encaja con esas necesidades que tú le has expresado. Con lo cual, a nivel matemático, te va a ofrecer soluciones exactamente basadas con tus gustos, preferencias, intereses o objetivos. Y esto me hace recordar una de tus ponencias.
dabas unos consejos de cosas que no teníamos que decir al ChatGPT o Sí, al Gemini. sí, el tema está en que está aprendiendo constantemente de toda la información que se le está entregando, ¿no? ChatGPT OpenAI está alimentándose sobre todo, aparte del entrenamiento inicial, de todos los prompts y preguntas que se le están haciendo, y además está obteniendo también información del buscador de Microsoft, que es Bing. Bing es hoy por hoy solo un 9% de todas las búsquedas que se hacen en Internet, 9-8%, mientras que el restante 91-92% son las búsquedas que se hacen en un buscador de Google. Todo y ser un 9%, eso es una cantidad ingente de información con la que OpenAI está entrenando su sistema. Gemini de Google está aprendiendo, pero del 91% a 92% de las búsquedas que se hacen, lo cual quiere decir que muy rápidamente Gemini tendrá mucha más información que ChatGPT a la hora, como mínimo, del nivel de entrenamiento de información que está recopilando. Qué barbaridad. Es que es un mundo, bueno, es que es un mundo totalmente nuevo. Es Sí, eso, sí, sí, es un mundo nuevo, es una forma de entender diferente a la tecnología y es una forma también, por lo tanto, diferente de entender las relaciones humanas promovido por este cambio tecnológico que se está dando. Pues mira, yéndonos al lado empresarial, la inteligencia artificial se extiende a una diversidad de áreas operativas, Sí. como puede ser finanzas, marketing, seguridad informática y recursos humanos. Bueno, como ya sabes, AMCHO sobre todo nos preocupamos por el bienestar de las personas en el ámbito laboral. Sí. Entonces, para mejorar el bienestar, ¿qué, bajo tu criterio, qué nos puede aportar la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, recursos humanos como función tiene un reto importante, que es pasar de un modelo homogéneo de gestión de personas a un modelo heterogéneo de gestión de personas. ¿Eso qué quiere decir? La función de recursos humanos siempre uno de los pilares con los que durante mucho tiempo se ha basado es en aplicar las mismas reglas, las mismas políticas, las mismas formas de actuar con todo el personal que tiene una empresa, básicamente por varias razones, ¿no? Una es por mantener la equidad interna, otra es por proveer un mismo modelo cultural a toda la organización. Otra puede ser por relaciones laborales, ¿no? Por la negociación con sindicatos, porque si tratas a todo el mundo igual, pues la negociación también es más simple, más básica. Pero ahora tiene un reto, y el reto es, los jóvenes piensan diferente. Los estímulos que tiene la gente joven para permanecer en un puesto de trabajo es diferente al que nosotros podíamos tener. Han aparecido perfiles que están directamente impactados por fuerzas de mercados laborales diferentes a lo que habíamos visto antes. Por ejemplo, hoy es difícil contratar a informáticos si no les das teletrabajo, o es difícil contratar pues, a científicos de datos para finanzas si no tienes cierta flexibilidad con ellos a nivel laboral, o puedes tener que contratar a personas en otros lugares del mundo para llegar a acceder a aquel talento que tú tienes. Luego, el perfil, la función de recursos humanos tiene que adaptarse a poder trabajar con esta diversidad de perfiles y, por lo tanto, diversidad de necesidades. Entonces, ¿qué supone eso? Pues supone que a la hora de definir políticas, estructuras, formas de trabajar, sistemas de evaluación del desempeño, sistemas de reclutamiento, sistemas de retención, no podemos crear un modelo homogéneo. Tenemos que adaptarlo a cada uno de esos perfiles, a cada una de esas tipologías de las personas. Vamos a tener que generar, por lo tanto, desde recursos humanos, más contenido para adaptarse a cada uno de esos perfiles y, por lo tanto, contenido específico. Vamos a tener que desarrollar modelos de relación, pero tanto a nivel de contratación, por lo tanto, más relacionado con relaciones laborales, pero también con gestión de talento orientado a cada tipo de perfil. Y eso va a suponer mucho más trabajo, un trabajo mucho más preciso en cuanto a la diversificación y un trabajo mucho más preciso en cuanto a la comunicación, retención y liderazgo. La inteligencia artificial hoy en día permite cosas ya muy fascinantes. Por ejemplo, hay una herramienta muy conocida que se llama Crystal Knows, que esta herramienta lo que te permite
es, si tú tienes que tener una reunión conmigo para hablar de lo que sea, ¿no? Puede leer mi perfil de LinkedIn y a partir de leer mi perfil de LinkedIn hace un análisis psicométrico de ese perfil y a ti te va a hacer recomendaciones sobre cómo tratar conmigo. Es decir, qué botones debes de pulsar a nivel emocional, qué botones debes de pulsar a nivel profesional, cuáles van a ser las cosas que me pueden motivar más para tú irmelas indicando, etcétera. Con lo cual, esa relación que vas a mantener conmigo va a ser mucho más precisa y mucho más efectiva. O sea, te hace un análisis, un escaneo de tu personalidad. Exacto. Y no ¿Solo solo por hace... el perfil de LinkedIn? Eso es. Eso es. De hecho, yo recomiendo que alguien se mire la web del Departamento de Análisis Psicométrico de la Universidad de Cambridge, que es una de las más reconocidas en este sentido, porque plantea diversos modelos de análisis psicométrico pues basados en la lectura de un texto de 50 líneas o de 50 páginas, el análisis de tu perfil en LinkedIn, el análisis de... Entonces, con todo eso, porque al final es un tema estadístico, ¿no? Vamos recopilando muchísima información que te permite afinar muy bien cómo es cada persona, ¿no? Entonces, simplemente leyendo ese perfil te va a hacer recomendaciones porque también va a entender tu perfil y te va a decir, sabiendo cómo es tu perfil, sabiendo cómo es el de Jordi, qué son las cosas que les tienes que proponer, sugerir, etcétera, para llevar a cabo una negociación con éxito. Claro, eso mismo se aplica a una entrevista entre jefe y colaborador. Si tienes que tener una entrevista con tu colaborador, haz esa entrevista sabiendo cuáles son las cosas que más le pueden motivar. Hay la tecnología que te puede ayudar. Si tienes que hacer un proceso de selección, como en nuestra empresa tenemos una división de headhunting. En esta división de headhunting hemos desarrollado un método que lo que nos permite acertar casi en un 87% las probabilidades que tenemos de que un candidato encaje con una job description determinada. ¿Por qué? Porque porque recopilamos muchísima información y sabemos cuál es la mejor forma, por lo tanto, de seleccionar un candidato. Todo esto cambia e impacta directamente en el modelo de relación empresa, empleado y, por lo tanto, impacta directamente en el ámbito de recursos humanos. Claro, luego hay el siguiente paso. Una vez que contratas a la persona, claro, tiene que socializar, trabajar, hacer equipo con otras personas. Y ahí ya no hay máquinas o inteligencia que sirva. Ahí está el ser humano con otro ser humano, 8 horas al día, bajo momentos de estrés, colaboración, lo que hablamos antes, egos de por medio. Ahí sí que quizás, supongo que esto ayudará que cuando selecciones a alguien también tengas como un análisis previo de las personas con las que va a tener que trabajar para que hagan match, ¿no? Eso es. De hecho, cada vez más en los procesos de selección, sobre todo para perfiles altos, al final un proceso de selección tiene dos componentes, ya lo sabes, ¿no? Tiene una componente de validar que las competencias y las habilidades técnicas, experienciales, profesionales, los resultados que se han obtenido, etcétera, sean aquellos que encajan con lo que la empresa quiera. Al final, lo importante, una vez has validado todo esto, es que la persona encaje con la cultura del jefe que va a tener. Y no solo con la cultura del jefe, sino la cultura del jefe, de sus compañeros, de sus colaboradores, etcétera. Por eso, en la selección de posiciones altas, los procesos de entrevista del candidato no solo es con el jefe que va a tener, sino también son con compañeros, con potenciales colaboradores, con otros jefes que puede tener, etcétera, para garantizar ese match cultural de la persona dentro de la organización. Mira, pues ahora que comentas esto, es verdad que bueno, en el máster que hice de Chief Happiness Officer teníamos a David Tomás, que es el CEO de CyberClick, y él nos explicaba que cuando contratan a alguien se reúnen todos y todos opinan de si consideran que es una buena incorporación, pros y contras, ¿no?, sobre la nueva incorporación. Hay diversos métodos que se pueden seguir. Lo que sí que es verdad es que la parte cultural, ¿no? Nosotros en el trabajo estamos muchas horas, ¿no? Estamos bajo presión porque si no se llamaría vacaciones y no se llamaría trabajo. Nos relacionamos con gente y todos tenemos pues malas noches, buenas noches, mejores estados, peores estados.
y al final lo que acaba garantizando y lo que acaba poniendo y fluidificando estas relaciones es la empatía. En el momento en que una persona entiende que se relaciona con otras personas en un entorno profesional y en un entorno que no es el de su casa, y entiende que al igual que uno, pues los otros también pueden estar en esos diferentes estados, ¿no? de ánimo, etcétera, desde esa empatía es cuando se construyen buenas relaciones humanas. Cuando no existe esa empatía, entonces es cuando todo es más complicado, ¿no? Pero, ya digo, hay diferentes métodos y diferentes alternativas para hacerlo. La tecnología ayuda mucho, evidentemente, porque permite garantizar pues, un encaje a priorístico de una persona dentro de una organización, pero luego, al final, el jefe tiene que tener una buena relación con esa persona. Ya sabes que uno de los principales motivos de resignación, de dejar la empresa, es precisamente el no tener el jefe que toca. Y el problema es que el jefe lo tenemos cuando entramos, pero luego ese jefe puede ir cambiando a lo largo del tiempo, porque pueden venir otras personas a ocupar ese rol. Entonces, si la compañía no crea una cultura y unas bases mínimas de relación, como decía, empáticas, entonces cuando puede pasar que viene un jefe nuevo, la gente se va, se crean tensiones, etcétera. Sí, bueno, es verdad que dicen que una persona no deja su trabajo, sino que deja a su jefe. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Porque al final es la persona que nos marca las directrices, es la persona que nos indica qué es lo que tenemos que hacer, que mide nuestro rendimiento y también determina nuestro futuro. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar bien con alguien que no pensamos que va a ser justo en su nivel de valoración respecto a nuestro futuro? ¿Cómo vamos a trabajar con alguien que no sabemos si nos va a ayudar a conseguir esos objetivos personales y profesionales que estamos buscando? Justamente es un tema que esto es recurrente en todas las entrevistas que hemos hecho, Sí. que es el tema de muchos jefes, o sea, personas que son muy buenas técnicamente, que están haciendo muy bien su trabajo y de golpe pues se promociona y entonces pasa a gestionar un equipo, pero claro, no tiene dotes no tiene ese conocimiento realmente de gestionar a personas, no tiene quizás esa empatía, porque igual viene, o es lo que ha visto en la vieja escuela de, otro tipo de liderazgo, ¿no? Sí. Y ahí sí que ya no hay inteligencia artificial que nos pueda ayudar. Bueno, sí que hay, ¿no? Porque también también nos puede ayudar a determinar qué personas tienen las capacidades y tienen esas habilidades necesarias para poder dirigir equipos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de dirigir equipos. Ni quiere. Ni quiere, es verdad. Entonces, sí que es verdad que un buen análisis del comportamiento de las personas, un buen análisis del rendimiento de las personas, un buen análisis de las tendencias naturales de un profesional dentro de un entorno, nos van a poder ayudar, nos ayudan de hecho, a determinar qué competencias y habilidades tiene que desarrollar más para poder liderar equipos. De hecho, cuando se hacen coachings o cuando se hacen procesos de mentoring a personas que van a pasar a ocupar una posición de liderazgo, eso es muy importante porque tenemos que garantizar que adquiere esas capacidades que le van a permitir no solo mandar bien, sino pasar a liderar. ¿Eso qué quiere decir? Exacto. Pues una gran diferencia, ¿no? Al final, Inspirar. liderar quiere decir tener la capacidad para que otros te sigan en la consecución de la visión que tienes. Para conseguir que otros te sigan en la consecución de la visión que tienes como líder, se tienen que cumplir 3 condiciones. La primera es que tienes que ser capaz de determinar una visión atractiva, ¿no? Y explicar muy bien la organización dónde quieres estar y qué va a pasar de positivo, evidentemente, e incluso también los riesgos que tiene si nos movemos en una situación determinada. La segunda condición que tiene que tener un líder es capacidad de comunicación, porque tiene que ser capaz de transmitir correctamente esa visión que tiene y qué acciones se van a llevar a cabo para llevar esa visión. Y la tercera acción que tiene que cumplir un líder es disponer de las características ético-morales que hagan ser reconocido por el resto de su equipo como alguien a seguir, ¿no? Como alguien cuyo comportamiento, alguien incluso cuyas consecuciones realmente va a ser el que les va a promover y llevar
a ese destino que está explicitando con su visión, que va a ser mucho más positivo, mucho más efectivo, etc. Y no todo el mundo tiene la capacidad para comunicar como toca, para definir y establecer visiones como toca, y por desgracia, no todo el mundo tiene ese comportamiento ético-moral que se espera de una persona que tiene que gestionar personas en la consecución de un fin. Sí. Pues mira, me viene perfecto porque te quería comentar sobre el tema de la ética. Mira, yo creo que ahora mismo, yo me lo pregunto muchísimo y yo creo que es algo que está, o sea, ¿cómo vamos, o sea, cómo se va a regir todo esto a nivel ético de, o sea, lo que es la inteligencia artificial? Porque creo que es uno de los retos. El pasado febrero hubo el segundo foro de la UNESCO para tratar precisamente este tema, donde se hablaba sobre ética y responsabilidad de cómo aplicar la inteligencia artificial. Según tu criterio, ¿qué consideraciones éticas deben de tener las empresas al integrar la inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, las empresas deben de entender que, bueno, todas las empresas entienden que las empresas, digamos, privadas en entorno capitalista, todas tienen una misma orientación. Esto ya lo dijo Milton Friedman en los años 60, luego se ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido adaptando, ¿no? Por el propósito, etcétera, pero al final todas las empresas privadas en un entorno capitalista quieren ganar dinero. O sea, esta es la base, y todo lo que pongamos por encima, pues sí, está muy bien, pero si no ganan dinero, la empresa simplemente desaparece, porque el accionista no pone dinero, nadie trabaja por perder dinero, desaparece. Lo que nos tenemos que preguntar de verdad es qué vamos a hacer para conseguir ganar ese dinero. Y es evidente que es mejor contar con personas motivadas, contar con personas con talento, contar con personas que quieran aportar valor, que no pues, con personas pues, desanimadas, que son consideradas como una pura herramienta y un puro mecanismo de beneficio, etc. Entonces, yo creo que de forma natural las empresas, sobre todo en determinados entornos, en el entorno fabril ya no me atrevo tanto a decirlo, pero entornos de modelos empresariales basados en conocimiento, modelos empresariales de alto valor añadido, basados en los servicios, etc., ahí, de forma natural, los empresarios, cuando vayan a aplicar esta tecnología, la van a aplicar de forma que sus equipos humanos, el talento que gestionan, se vea beneficiado por ella. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor forma de que ese beneficio aumente. Luego, no va a ser tanto un forzar a unos principios éticos de actuación, sino que va a ser algo más natural, por el que se va a llevar a la conclusión de que tú solo vas a conseguir atraer el talento que necesitas si ese talento piensa que va a ser bien tratado. Y por lo tanto, se va a utilizar cualquier herramienta para que la empresa lance el mensaje y demuestre que ese talento va a ser bien tratado. Y ahí la inteligencia artificial va a ayudar mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Jordi, antes te he preguntado, es que me has contestado, pero hay una cosita que es que quiero que le digas, porque me resultó curiosísimo cuando te escuché que lo comentabas. Cuando antes te he comentado que habías dicho en una de tus ponencias que había cosas que no podíamos decir en el ChatGPT. Ah, sí, sí. Que es que me resultó curioso Sí, que sí. lo de nuestro nombre, Sí. esto. Sí. A ver, la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades, ya lo vemos, y a ver, más que tendrá, porque estamos hablando de un niño recién nacido. O sea, pensemos que ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre del 22 al mercado. Es decir, ahora lleva 19 meses de vida, es nada, ¿no? De aquí a 3 años será totalmente diferente. Entonces, lo que sí que es importante es que para manejarlo y gestionarlo, evidentemente la recomendación es que todo el mundo lo empiece a probar cuanto antes y además lo pruebe de forma consciente, ¿no? Para intentarle ayudar y mejorar en todo lo que hace. El tema está en que tiene ciertos riesgos y el principal riesgo que tiene hoy en día es que esa información
cada vez que le hacemos una pregunta, cada vez que hacemos un análisis, esa información que estamos introduciendo se está utilizando también para entrenar su modelo lógico de análisis y por tanto de respuesta, y por lo tanto puede pasar que alguna de esas informaciones que estemos introduciendo, de alguna forma más directa o más indirecta, aparezca en algún lugar que no nos interese. Luego, para utilizar correctamente ChatGPT hay unas reglas básicas que se tienen que seguir. Regla número 1, no pongamos nuestro nombre a la hora de hacer ninguna pregunta. Es evidente que cuando nos damos de alta ya introducimos nuestro nombre, pero lo introducimos de forma general. Eso quiere decir que no está relacionando de forma directa nuestro nombre con una pregunta específica que puede ser para nosotros comprometedora, por ejemplo. Lo segundo, por lo tanto, que no tenemos que hacer es poner nunca el nombre de un tercero, ¿no? El ejemplo más claro es, oye, he hablado con Antonio Pérez, perdón a todos los Antonios Pérez, es un ejemplo, he hablado con Antonio Pérez y me ha dicho que tiene esta enfermedad, ChatGPT, ¿qué cosas puede hacer para evitar esta enfermedad? Ahí estamos poniendo en compromiso a Antonio Pérez. Claro. Luego no tenemos que poner ni nuestro nombre ni el de un tercero. Si estamos en un entorno empresarial, tampoco tenemos que poner el nombre de la empresa. No tenemos que decir, oye, estoy en una empresa que está a punto de hacer suspensión de pagos y está a punto de una quiebra. ¿Qué es lo que tengo que hacer para gestionar legalmente todo esto? Porque estás diciendo claramente que tu empresa tiene un problemón. Y lo cuarto que no tenemos que hacer nunca es no introducir dentro de las preguntas ninguna información que sea de carácter estratégico para nuestra empresa o confidencial. Nunca ni estratégico ni confidencial. Como una vez me pasó, Jordi, estoy utilizando ChatGPT para traducir esta oferta tan importante para mi empresa al húngaro y por lo tanto estoy copiando la oferta que es lo más importante para mi compañía porque me hace ganar clientes, lo estoy introduciendo en ChatGPT para que me lo traduzca. ¿Qué te parece? Pues muy mal, evidentemente, porque estás metiendo esa oferta ganadora que tú tienes, que es tuya, única e individual, que te permite ganar una posición en el mercado, dentro de un sistema que puede hacer que tu competidor en Singapur pregunte cómo hacer una buena oferta y el sistema le responda con la tuya. Luego, nunca el nombre de uno, el nombre propio, nunca el nombre de un tercero, nunca el nombre de una empresa y nunca ninguna información de carácter estratégico o confidencial. Pues mira, unas recomendaciones ideales para cerrar la entrevista. Muy bien. Y yo estoy segura que todos nuestros socios les va a encantar. Y además que si queréis contactar con él en LinkedIn, sí, encantado. Cualquier cosa. De hecho, en la ponencia, lo estuve viendo en la ponencia y le pregunté que cómo podíamos, cada uno de nosotros, desarrollar nuestra propia inteligencia artificial. Claro. Y él me dijo, pues poniéndote en contacto conmigo en LinkedIn. Claro. Y eso hice. Muy bien, muy bien. Pues ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y, sí. Oye, muchísimas gracias por esta acción que estáis haciendo, este trabajo que estáis haciendo para fomentar algo tan importante como es la felicidad en las empresas, ¿no? ¿Qué puede haber más importante que eso, no? En las empresas y en la sociedad en general. Fuera de ahí. Claro sí. Claro que sí. Felicidades. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por venir. Muy bien. Y a todos vosotros, todos nuestros socios, pues nos vemos en la siguiente entrega de Acompañados. Estupendo.